Dr. Iron Fist, Vitaly. Una bofetada en plena cara al campeón mundial, un escupitajo a su hermano frente a 12,000 personas, equipos de cámara destruidos, un caos absoluto y un boxeador que perdió el control por completo en una conferencia de prensa que se salió de control. Lo que estás a punto de descubrir no es solo la historia de una pelea de boxeo, es la crónica de cómo el orgullo, la provocación y la humillación pública desataron uno de los escándalos más impactantes en la historia del deporte. Quédate hasta el final porque lo que sucedió después del combate fue incluso más sorprendente que los 12 asaltos en el ring, y te garantizo que nunca has visto nada igual. Esta es la historia completa de la noche en que Derek Chisora cruzó todas las líneas, desafió al gigante ucraniano Vitaly Klitschko y desató un incidente que terminaría con detenciones policiales, licencias revocadas y consecuencias que nadie esperaba. Prepárate, porque esto es Múnich, febrero de 2012, y el boxeo está a punto de volverse absolutamente impredecible. Para entender la magnitud de lo que estaba por explotar en Múnich, necesitas conocer el estado mental de Derek Chisora en esos días. El británico nacido en Zimbabue llegaba a Alemania como un hombre desesperado, un boxeador con el agua al cuello y su carrera colgando de un hilo. 3 de sus últimas 4 peleas habían terminado en derrota. Primero cayó ante Tyson Fury en una decisión unánime que muchos esperaban. Luego vino la controversial derrota ante Robert Helenius en Helsinki, una pelea que la mayoría de los expertos consideraron injusta, donde los jueces le arrebataron una victoria que parecía suya. Chisora salió de ese ring sintiéndose traicionado por el sistema, con la frustración acumulándose en su interior, y ahora enfrentaba el desafío más imposible de su vida: Vitaly Klitschko, el doctor Puño de Hierro, el campeón mundial del peso pesado de la WBC, un gigante de 2,1 metros de altura que no conocía la palabra rendición. Vitaly no era solo grande, era inteligente, poseedor de un doctorado en ciencias del deporte, y a sus 40 años mantenía el cinturón con determinación absoluta. Solo 3 hombres antes que Chisora habían logrado llevar a Klitschko la distancia completa de 12 asaltos. Todos habían perdido. La última vez que alguien realmente hirió a Vitaly fue en 2003, cuando Lennox Lewis lo derrotó con un corte brutal que detuvo la pelea. Desde entonces Klitschko era una muralla prácticamente indestructible, pero había algo más en juego, algo personal. David Haye, el otro británico, el controvertido excampeón que había peleado contra el hermano menor de Vitaly, Vladimir, y había perdido mientras usaba la excusa de un dedo del pie lesionado. Haye estaría en Múnich como comentarista de televisión, observando desde las sombras, listo para opinar sobre el desempeño de su compatriota. La tensión entre los boxeadores británicos y los hermanos ucranianos era evidente. Los Klitschko dominaban la división de peso pesado con autoridad absoluta, y los británicos estaban cansados de vivir bajo su sombra. El 17 de febrero de 2012, un día antes del combate, el Olympia Halle de Múnich se preparaba para el pesaje oficial. La rutina era simple. Los boxeadores suben a la báscula, marcan su peso, posan para las cámaras, se miran fijamente en el ritual de intimidación pre-pelea y se separan. Nada del otro mundo. Pero Derek Chisora no vino a seguir el protocolo. Cuando ambos peleadores se colocaron frente a frente para la tradicional confrontación de miradas, algo en el cerebro de Chisora hizo cortocircuito. Quizás fue la presión acumulada de las derrotas. Quizás fue ver la confianza suprema en los ojos de Klitschko. Quizás fue el público alemán vitoreando al campeón local mientras él era solo el retador foráneo sin posibilidades. Lo que sea que haya sido, Chisora levantó su mano derecha y estampó una bofetada directa en plena cara de Vitaly Klitschko. El sonido del golpe resonó por todo el recinto. Las cámaras captaron el momento exacto. La cabeza de Klitschko girando levemente por el impacto, sus ojos abriéndose con sorpresa e incredulidad. Durante un segundo eterno, nadie se movió. El campeón mundial acababa de ser abofeteado públicamente y el mundo contuvo la respiración esperando su reacción. Vladimir, el hermano menor, se interpuso inmediatamente, actuando como barrera humana. Los equipos de seguridad se abalanzaron sobre ambos peleadores. El caos estalló en el escenario. Vitaly, contenido por su equipo, señalaba a Chisora con evidente molestia. No era un hombre que perdiera la compostura fácilmente, pero la humillación pública era notoria en su rostro. Chisora, por su parte,
mostraba una sonrisa desafiante, como si acabara de lograr exactamente lo que quería, meterse en la cabeza del campeón. La comisión de boxeo actuó de inmediato, multando a Chisora con $50,000 por conducta antideportiva, pero el daño ya estaba hecho. La pelea había comenzado 24 horas antes de la primera campana. Los medios explotaron con la noticia. Los titulares en todo el mundo hablaban del irrespeto sin precedentes. Vitali Klitschko, en entrevistas posteriores al incidente, mantuvo la calma profesional pero dejó claro que Chisora había cruzado una línea. Esto es boxeo profesional, no una pelea callejera, declaró el campeón. Mañana le daré mi respuesta en el ring. Las palabras eran medidas, pero el mensaje era cristalino. Chisora pagaría por su falta de respeto. El Olympia Halle estaba completamente lleno. 12.500 espectadores alemanes habían pagado sus boletos para ver a su héroe ucraniano alemán defender su corona una vez más. La atmósfera era eléctrica, pero también hostil para Chisora. Después de la bofetada del día anterior, el público lo había convertido en el villano absoluto de la noche. Cada vez que las cámaras lo enfocaban, una lluvia de abucheos caía sobre él como tormenta. Pero Chisora no parecía intimidado. Al contrario, se alimentaba de la energía negativa. Cuando llegó el momento de las presentaciones en el ring, con los dos boxeadores ya con sus guantes puestos esperando la campana inicial, sucedió algo que nadie esperaba. Vitali Klitschko estaba parado en su esquina mientras el anunciador recitaba su récord impresionante. 43 victorias, 2 derrotas, 40 knockouts. El público rugía de orgullo. Junto a él, en el ring, estaba su hermano Vladimir, actuando como soporte moral y presencia intimidante. Derek Chisora caminó directamente hacia donde estaba Vladimir. Sin previo aviso, sin provocación aparente, Chisora tomó agua de su botella y escupió el líquido directamente en la cara de Vladimir Klitschko. El escupitajo le dio en pleno rostro frente a 12.000 personas y cámaras de televisión transmitiendo en vivo al mundo entero. La reacción fue instantánea. Vladimir, empapado y visiblemente molesto, tuvo que ser contenido por varios miembros del equipo. Vitali, que ya estaba irritado desde el día anterior, ahora mostraba una determinación incluso mayor. Quería darle una lección. Para ser honesto, diría Vitali después, tal descaro no se ve todos los días. Vladimir actuó como mediador, evitando que su hermano mayor perdiera la concentración antes de que sonara la campana. Pero el mensaje de Chisora era claro. No tenía miedo, no respetaba las convenciones y estaba dispuesto a romper todas las reglas del honor deportivo para ganarse, aunque sea un pedazo de ventaja psicológica. Los comentaristas estaban atónitos. Nunca en la historia moderna del boxeo de peso pesado se había visto tal nivel de provocación deliberada. Algunos especulaban que Chisora estaba tratando de sacar de balance emocional a Klitschko, de hacerlo pelear con rabia en lugar de inteligencia. Otros creían que Chisora simplemente había perdido el control de sus emociones bajo la presión extrema. Lo que nadie podía negar era que la tensión en ese ring había alcanzado niveles estratosféricos. Cuando finalmente sonó la campana del primer asalto, el público alemán estaba ansioso por ver la respuesta del campeón. Vitali Klitschko salió de su esquina con una determinación visible. Este no era solo un combate de boxeo, era personal. Chisora había cruzado líneas que ningún retador había cruzado antes. Pero el británico no vino a sobrevivir, vino a pelear. Desde el primer segundo, Chisora mostró una agresividad notable. Se lanzó hacia adelante sin respeto aparente por el poder de Klitschko, moviendo la cabeza de un lado a otro, esquivando golpes, buscando cerrar la distancia. Vitali, con sus 2,1 metros de altura y brazos interminables, trataba de mantenerlo a raya con su jab legendario. Ese jab había controlado a docenas de retadores antes. Era como ser golpeado repetidamente con precisión quirúrgica, pero Chisora lo absorbía y seguía avanzando. El primer asalto fue frenético. Klitschko conectó varios jabs limpios que sacudieron la cabeza de Chisora hacia atrás, pero el británico respondía con ganchos al cuerpo, tratando de castigar las costillas del campeón. Al final del primer round, Chisora ya tenía el labio sangrando. La potencia de Klitschko estaba comenzando a pasar factura, pero en la mirada de Chisora no había duda, solo una determinación absoluta de no rendirse jamás.
Los expertos en ringside notaban algo interesante. Chisora estaba absorbiendo golpes que habrían derribado a peleadores más grandes. Su resistencia física era extraordinaria. Klitschko conectaba golpes limpios y poderosos, pero Chisora simplemente asentía con la cabeza y seguía presionando hacia adelante. Era como ver a un toro enfrentando a un matador experto, fuerza bruta y voluntad contra técnica refinada y experiencia. Round tras round, la pelea se convertía en una batalla de voluntades. Klitschko boxeaba con inteligencia, usando su alcance superior para mantener a Chisora en la distancia perfecta para controlarlo. Sus rectas de derecha caían con precisión sobre la guardia y el rostro del retador. Chisora mostraba marcas en el rostro, su cara comenzaba a hincharse, pero seguía avanzando como un guerrero incansable. En el cuarto asalto, algo cambió sutilmente en el lenguaje corporal de Klitschko. Comenzó a usar su brazo izquierdo de manera diferente, protegiéndolo más de lo normal. Años después se revelaría que Vitali se había lesionado la mano izquierda en ese momento y peleó los siguientes 8 asaltos prácticamente con un solo brazo funcional. Pero en ese momento, nadie lo sabía excepto su equipo. Para el público, Klitschko simplemente parecía estar controlando el combate con profesionalismo absoluto. Chisora, por su parte, comenzaba a mostrar el castigo acumulado. Sus ojos se hinchaban, su respiración se hacía más pesada, las marcas en su rostro eran evidentes. Pero su espíritu no se quebraba. En el quinto round conectó una combinación sólida que hizo retroceder momentáneamente a Klitschko. El público alemán reaccionó con sorpresa. ¿Podría el retador británico estar causando problemas reales al campeón? El sexto asalto fue particularmente interesante desde el punto de vista táctico. Chisora había ajustado su estrategia. En lugar de simplemente presionar hacia adelante absorbiendo castigo, comenzó a usar movimientos laterales, tratando de atacar desde ángulos diferentes. Klitschko, experimentado y adaptable, ajustó su propio juego, usando su trabajo de pies superior para mantener a Chisora siempre enfrente de él, donde su jab era más efectivo. En el séptimo round sucedió algo notable. El público alemán, que había odiado a Chisora desde la bofetada del pesaje, comenzó a darle reconocimiento. Este británico controvertido estaba dando todo lo que tenía. No iba a ganar probablemente, pero tampoco iba a caer, y eso requería respeto. Algunos fanáticos incluso comenzaron a aplaudir cuando Chisora conectaba golpes limpios. El villano estaba ganándose admiración a pesar de sí mismo. El octavo asalto fue el mejor de Chisora hasta ese momento. Conectó una combinación limpia de gancho al cuerpo seguido de un uppercut que sacudió a Klitschko y lo obligó a retroceder varios pasos. Por primera vez en la noche, el campeón lucía momentáneamente vulnerable. Chisora sintió la oportunidad y se lanzó con mayor intensidad, buscando el milagro. Pero Vitali era demasiado inteligente, demasiado experimentado. Absorbió la presión, se reagrupó y en los últimos 30 segundos del round volvió a tomar control con una ráfaga de rectas que hicieron retroceder a Chisora hacia las cuerdas. Los comentaristas debatían intensamente. Algunos argumentaban que Chisora estaba dando la pelea de su vida, superando todas las expectativas. Otros señalaban que Klitschko estaba claramente ganando en las tarjetas y que era solo cuestión de tiempo antes de que el castigo acumulado pasara factura. Lo cierto es que Chisora había convertido lo que muchos esperaban que fuera una paliza unilateral en un combate competitivo y emocionante. En el noveno round, la realidad matemática de la pelea era innegable para cualquiera que estuviera llevando las tarjetas. Klitschko estaba ganando la gran mayoría de los asaltos en puntos. Chisora necesitaba algo dramático para cambiar el curso de la pelea, y Vitali Klitschko no era conocido por permitir remontadas milagrosas. Pero Chisora no peleaba por las matemáticas ahora, peleaba por orgullo, peleaba para demostrar su valía, peleaba porque rendirse no era parte de su vocabulario. Klitschko, sintiendo que la victoria estaba prácticamente asegurada, comenzó a boxear con más precaución. Conectaba sus golpes con precisión, acumulando puntos sin arriesgarse a intercambios peligrosos innecesarios. En el décimo asalto, atrapó a Chisora con una derecha poderosa que lo hizo tambalearse visiblemente. Por un momento pareció que el final había llegado. Chisora se apoyó contra las cuerdas. Sus piernas mostraban signos de debilidad, su visión probablemente afectada. Vitali se acercó para capitalizar el momento, pero Chisora, en un acto de voluntad pura, se cubrió. Sobrevivió el ataque, y cuando Klitschko redujo la intensidad asumiendo que lo había debilitado suficientemente, Chisora respondió con golpes propios.
La resiliencia de Chisora era verdaderamente impresionante. Los médicos del ring observaban cuidadosamente, listos para intervenir si consideraban que el castigo era excesivo. Pero Chisora seguía defendiéndose efectivamente, seguía lanzando golpes, seguía mostrando que estaba completamente consciente y en control de sus facultades. El árbitro, experimentado en peleas de campeonato mundial, mantenía vigilancia cercana pero permitía que la acción continuara. El round 11 fue más de lo mismo. Dominación técnica de Klitschko, resistencia heroica de Chisora. Los comentaristas ya hablaban de la inevitable decisión unánime para el campeón, pero todos reconocían que Chisora había dado una actuación digna de respeto. Había sobrevivido contra uno de los mejores pesos pesados de la era moderna, y lo había hecho mientras estaba en una racha de derrotas que habría quebrado mentalmente a muchos otros boxeadores. La campana del 12º y último asalto sonó, y Derek Chisora salió de su esquina con una energía renovada sorprendente. Este era su última oportunidad, 3 minutos para cambiar su destino, o al menos irse con honor absoluto. Se lanzó hacia Klitschko con una intensidad que sorprendió hasta al campeón. Conectó ganchos al cuerpo, uppercuts que rozaron la mandíbula de Vitali, rectas que volaban buscando hacer historia. Klitschko, experimentado y calculador, sabía que solo tenía que completar estos 3 minutos y el cinturón seguiría siendo suyo. No necesitaba arriesgarse a un intercambio peligroso innecesario. Comenzó a moverse más, a usar su trabajo de pies superior, a crear espacio. Chisora lo perseguía con determinación admirable, tratando de acorralarlo contra las cuerdas, buscando el golpe extraordinario que cambiaría todo. Con 1 minuto y medio restante, Chisora conectó una combinación limpia que hizo retroceder a Klitschko varios pasos. El público, completamente enganchado en el drama del momento, se levantó de sus asientos. ¿Era posible? ¿Podría Chisora lograr algo memorable en los últimos 90 segundos? Se lanzó con toda la energía que le quedaba, vaciando el tanque completamente. Klitschko, con la calma de un veterano de 40 años que había visto absolutamente todo en el boxeo, simplemente se cubrió inteligentemente, absorbió los golpes en los guantes y los brazos y esperó a que pasara el último ataque. Los últimos 30 segundos fueron un asalto desesperado de Chisora. Golpes volaban desde todos los ángulos con pura voluntad detrás de cada uno. Klitschko los bloqueaba o los esquivaba con movimientos económicos y precisos. El campeón no iba a regalar nada. Con 10 segundos restantes, Chisora lanzó una última ráfaga de golpes, poniendo absolutamente todo lo que le quedaba en cada puñetazo. Klitschko mantuvo su compostura hasta el final. La campana final sonó. La pelea había terminado. Vitali Klitschko levantó los brazos sabiendo que había ganado claramente. Derek Chisora, completamente exhausto, con el rostro marcado pero con la cabeza en alto, también levantó los brazos. No en victoria, sino en orgullo de haber sobrevivido los 12 asaltos completos contra uno de los mejores pesos pesados de la historia del boxeo. Los jueces no tardaron en anunciar sus tarjetas. 118 contra 110, 118 contra 110 y 119 contra 111. Decisión unánime para Vitali Klitschko. El campeón retenía su cinturón del WBC en la 10ª defensa exitosa. Chisora había peleado con valentía extraordinaria, había llegado más lejos de lo que muchos expertos esperaban, pero no había sido suficiente para destronar al campeón. Se había convertido en el 4º hombre en llevar a Vitali la distancia completa de 12 asaltos, pero como los 3 anteriores, había perdido claramente en las tarjetas de los jueces. Meses después, el incidente llevaría a un combate entre Heye y Chisora que generaría gran interés público y económico, demostrando que en el boxeo profesional moderno, la controversia puede generar tanto interés como el talento puro. La noche del 18 de febrero de 2012 en Múnich, Derek Chisora perdió una pelea de boxeo de manera honorable en el ring, pero protagonizó un incidente post-combate que definió su legado de esa noche más que su valiente desempeño deportivo contra uno de los campeones más dominantes de su era.